Ok, vamos a continuar hablando de diseño sismo resistente de acuerdo a la norma E030. Vamos a abarcar el capítulo 4, análisis estructural. En el artículo 24 habla de consideraciones generales para análisis. Entonces acá textualmente está lo que indica estos artículos. Vamos con 24.1. Entonces la 24.1 en resumen nos dice que para una estructura regular, entonces imaginemos acá, tenemos el techo de un entrepiso, nos dice que la fuerza sísmica va a tener dos componentes ortogonales, ¿no? Uno en la dirección X y otro en la dirección Y, para estructuras regulares. Para estructuras irregulares como este de acá, va a tener también dos componentes que podemos considerar ortogonales, pero ya no va a actuar en la dirección del eje X ni del eje Y. Entonces, ya hay una probabilidad de mayores escenarios, ¿no? Uno de ellos podría ser el siguiente. Uno de ellos podría ser que el eje, una fuerza esté en esta dirección, perpendicular a este alineamiento, y obviamente el otro tendría que ser perpendicular a ese, ¿no? Digamos que este es su alineamiento y la otra dirección sería esto. Eso es digamos, una combinación. Y obviamente para eso va a haber ciertos elementos estructurales que van a tener mayor solicitación. Luego podemos tener otro de la siguiente manera, ¿no? Digamos, tenemos acá una línea vertical y la fuerza como tal actúa a 30 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces acá hay 30 grados. Y la otra fuerza tendría que ser perpendicular a ello, ¿no? Que actúe en esa dirección. Obviamente todas estas fuerzas actúan en el centro de masas a nivel de entrepiso, ¿no? Entonces en estructuras regulares es más sencillo y en estructuras irregulares hay varias combinaciones que hacer y en todos ellos se busca pues los elementos mayor demandados. En el 24.2 nos habla de sismo vertical, ¿no? Nos habla de la importancia del sismo vertical en elementos verticales, en elementos horizontales, y obviamente nos dice que actúa simultáneamente el sismo vertical con el sismo horizontal. Entonces el sismo como tal tiene dos componentes. Tiene la componente horizontal y la componente vertical. Para este pórtico este sería el horizontal y el vertical sería este, ¿no? Entonces nos dice, hay que tener especial cuidado en elementos voladizo y de grandes luces. ¿A qué se debe esta consideración? Imagínense que
En el voladizo pues existe el sismo vertical adicional al sismo horizontal y logres que este elemento vertical se desplace, ¿no? En un instante de tiempo esto va a estar así, ¿no? Exagerando, ¿no? Luego en otro instante de tiempo esto va a estar así, va a estar en un sub y baja, ¿no? Y se va a concentrar esfuerzos, o llámese demanda, aquí en el nudo rígido. Entonces, la importancia del diseño de este nudo rígido, ¿no? Lo mismo va a suceder en vigas de grandes luces. Es un efecto similar, ¿no? Cuando la carga un instante de tiempo es de acá, y luego esto va a subir, ¿no? Va a estar un ida y vuelta igual. Igual, todo eso se va a transmitir al nudo, ¿no? Adicional a eso, aquí ya viene otro concepto importante: columna fuerte y viga débil. Y obviamente el diseño de este nudo como tal para asegurar la correcta transmisión de fuerzas. Eso nos indica en el artículo 24. En el artículo 25 nos habla de modelos para el análisis. Dice en 25.1, nos dice: el modelo para el análisis considera una distribución espacial de masas y rigideces que sean adecuadas para representar los aspectos más significativos del comportamiento dinámico de la estructura. Entonces, cada entrepiso pues concentra la masa a nivel de techo, y obviamente cada entrepiso tiene una rigidez lateral. Para entrepiso 1, entrepiso 2 y entrepiso 3. Como nos habla de un comportamiento dinámico, pues se nos está hablando de los modos de vibración, que es la respuesta propia de la estructura como tal, ¿no? Y luego de esta combinación modal que se hace, se obtienen las fuerzas o denominadas solicitaciones a cada nivel de entrepiso en el centro de masa, ¿no? Que puede ser fuerzas, que puede ser desplazamientos, rotaciones, etc., ¿no? Eso nos indica en el 25.1. Obviamente cuando veamos análisis dinámico vamos a ver con mayor detalle, ¿no? 25.2. Para propósitos de esta norma, las estructuras de concreto armado y albañilería pueden ser analizadas considerando las inercias de las secciones brutas, ignorando la fisuración y el refuerzo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un caso sencillo de un pórtico nada más, nos dice que la sección de análisis es la sección bruta, la sección transversal como tal, ¿no? No necesita digamos que esta es una columna, esta es una columna y este viene a ser la viga, ¿no? Entonces haces el corte de la sección transversal, entonces haces el corte acá y obtienes esta sección transversal, ¿no? Pero como es una columna, pues obviamente tiene refuerzo longitudinal y tiene refuerzo transversal. Te dice que para el cálculo de inercias descartes esto y también descartes alguna fisuración que pueda existir, ¿no? Obviamente esta fisuración se da pues cuando ya
la edificación haya experimentado sismo, o por algún cambio de temperatura, o por zonas donde hay esfuerzos a tensión en el concreto. Entonces no se reduce esa sección, ¿no? Es decir, la inercia de la columna no se reduce por nada. Obviamente, si tú reduces la inercia, si tomas en cuenta las fisuraciones, la inercia se va a reducir, ¿no? Si la inercia se reduce, vas a tener una estructura más flexible. Una estructura más flexible significa mayor periodo en relación a una estructura menos flexible. Y obviamente, como se va a ver más adelante, eso está relacionado con las fuerzas que van a actuar en nivel de cada entrepiso, ¿no? Y obviamente también con los desplazamientos. En resumen, si consideras la fisuración y consideras, principalmente concentremos en fisuración, si consideras la fisuración, por lo general vas a tener mayores desplazamientos y vas a tener menores fuerzas de diseño. Ahora vamos a ver modelos para el análisis. Entonces acá nos habla de un concepto muy importante de diafragma rígido. El diafragma rígido. ¿Qué viene a ser un diafragma rígido en primer lugar, ¿no? Entonces, el diafragma rígido es esta losa de piso como tal, en el cual al aplicar una fuerza horizontal en el centro de masas, lo que se logra es un desplazamiento, una traslación horizontal como tal, ¿no? Es decir, todo el entrepiso se mueve, todo el nivel de techo se mueve como un libro, ¿no? Todo esto se mueve como un libro. Si nos vamos a la derecha, se mueve como un libro. Todito se mueve como un libro. A ver, mejor con estas líneas de acá. Todo se mueve como un libro, ¿no? Es decir, el desplazamiento acá, acá y acá es el mismo. Eso sucede en la dirección del eje X. Lo mismo sucede en la dirección del eje Y. Y obviamente también hay una traslación, ¿no? Pues el centro de masa se desplaza horizontalmente, se desplaza verticalmente y puede girar, ¿no? Entonces, este elemento rígido se desplaza horizontalmente todo, se desplaza verticalmente todo y adicionalmente gira alrededor del centro de masa. Gira alrededor de ahí, ¿no? Eso es un diafragma rígido, es decir, con 3 grados de libertad puedes tener la traslación y rotación de cualquier punto del techo o del diafragma, ¿no? Solamente con 3 grados de libertad del centro de masa. Luego dice la norma ahí, dice las deformaciones de los elementos se compatibilizan mediante la condición de diafragma rígido y la distribución en planta de las fuerzas horizontales se hace en función de las rigideces de los elementos resistentes.
términos prácticos, ¿qué quiere decir eso? Si este es un diafragma rígido como tal, todos se desplazan horizontalmente cierta cantidad, ¿no? Digamos acá delta 1, esta columna también se va a desplazar delta 1, este de acá delta 1, solamente traslación hablamos, ¿no? Esta placa como tal también delta 1, ¿no? Todos se van a desplazar lo mismo. Obviamente para yo desplazar esta placa delta 1 necesito una fuerza, ¿no? Digamos una fuerza 1 acá. Para desplazar delta 1 en esta columna necesito otra fuerza 2. Para desplazar esta placa acá que tiene mayor longitud que todos necesito una fuerza 3. Obviamente que para desplazar un elemento de gran rigidez lateral voy a necesitar más fuerza, ¿no? Porque todos van a tener el mismo desplazamiento. Es decir, el diafragma rígido obliga a que todos tengan el mismo desplazamiento, en este caso en la dirección del eje X, ¿no? Entonces eso implica que la fuerza 2 es mucho menor que la fuerza 1. Eso implica que la fuerza 3 pues es mucho mayor que la fuerza 1. Es decir, las fuerzas están relacionados directamente proporcional a las inercias laterales, ¿no? Elemento de menor inercia va a absorber menor fuerza, porque necesitas menos fuerza para hacer ese desplazamiento, ¿no? Elemento más de gran rigidez lateral, necesitas más fuerza para desplazar esa misma cantidad, ¿no? En resumen, eso es un diafragma rígido. Obliga a todos los elementos a tener el mismo desplazamiento y las fuerzas son proporcionales a la inercia, a la rigidez lateral de cada elemento. Por eso que dice que las fuerzas horizontales se hacen en función a las rigideces de los elementos resistentes. Lo mismo que sucede en la dirección del eje X, lo mismo va a suceder en la dirección del eje Y, y obviamente para esa dirección también tiene sus elementos resistentes, ¿no? Aquí no está dibujado por un tema de presentación nada más. Posiblemente sea así, etcétera. Entonces, eso es porque el diafragma tiene 3 grados de libertad, 2 de traslación y 1 de rotación. Centro de masa puede girar. Listo. Ahora continuamos en modelos para el análisis. Ahora nos vamos a 25.4. Básicamente es una aclaración de lo anterior, ¿no? Se verifica que los diafragmas tengan la rigidez y resistencia suficiente para asegurar la distribución antes mencionada. En caso contrario, se toma en cuenta su flexibilidad para la distribución de fuerzas sísmicas. En caso no cumpla con las condiciones de diafragma rígido, pues puede ser un diafragma flexible o simplemente el diseño de cada elemento vertical va a ser proporcional al área tributaria, ¿no? Al peso que carga la columna, como si fuera un elemento columna como tal, como si fuera una columna sin enlazar con otros elementos, ¿no? Entonces, imagínate acá, tienes una columna. Esta columna como tal va a tener un área tributaria. Y obviamente vas a calcular la fuerza como si fuera pues una viga en voladizo, ¿no?
viene el sismo y proporcional al peso vas a tener una fuerza. Se diseña cada elemento independiente, proporcional a la carga que recibe, ¿no? Esos son para diafragmas semirrígidos o para un diafragma flexible. Por lo general, las losas de entrepiso predimensionadas, tal cual las normas 060 o el ACI, son diafragmas rígidos, ¿no? Y además, los vacíos que son menores al 30 o 25% también te asegura un diafragma rígido. Y obviamente en la norma americana, en el AC 716 o en el 722, hay más consideraciones que hacer para definir un diafragma rígido como tal. Ahora, los programas de cómputo tienes la opción de modelar tal cual la rigidez del techo, ¿no? También tienes la opción de obligar a que sea un diafragma rígido, ¿no? Pero si obligas, tienes que primero asegurarte que cumpla con los requisitos de diafragma rígido. 25.5. El modelo estructural incluye la tabiquería que no esté debidamente aislada, ¿no? Obviamente esto cambia el comportamiento de la edificación, ¿no? Si vas a tener tabiquería eh, como albañilería confinada, pues tienes que dibujarlo en el modelo, ¿no? Para los pisos que no constituyan diafragmas rígidos, semirrígidos o flexibles, los elementos resistentes son diseñados para las fuerzas horizontales que directamente les corresponden, ¿no? Este es el caso extremo ya un diafragma flexible, este es el caso extremo de un diafragma semirrígido, ¿no? En el 25.7 dice lo siguiente: en los edificios cuyos elementos estructurales predominantes sean muros, se considera un modelo que tome en cuenta la interacción entre muros en direcciones perpendiculares. Entonces acá tienes un muro en esta dirección, el otro muro en esta dirección. Obviamente esto te conlleva pues a priori ya tener acá esta zona de alta concentración de esfuerzos y básicamente ya diseñarlo como una columna, ¿no? Puede ser de esas dimensiones o puede ser la intersección de esos dos elementos, o puede ser un área mayor, ¿no? Pero básicamente nos va a conllevar a reforzar mayor esa zona. Luego tenemos la estimación del peso. En este caso hablamos del peso sísmico, ¿no? Entonces, durante un evento sísmico, pues toda estructura como tal tiene su carga muerta como tal, y obviamente nunca va a tener el 100% de su carga viva, ¿no? Tiene un porcentaje de carga viva nada más. Acá la norma 030 nos dice cuál es ese porcentaje que debemos considerar, ¿no? El peso se calcula adicionando la carga permanente, ahí está, y total de la edificación, un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determina de la siguiente manera. En edificaciones de categorías A y B se toma el 50% de la carga viva, entonces acá vale alfa igual 0,50. Ojo acá, este de acá es el total, ¿no? Total de carga muerta, este de acá es el total de carga viva, ¿no? Luego dice, en edificaciones de categoría C, 25, alfa vale 25, ¿no? En depósitos se toma el 80%, alfa vale 0,80.
En azoteas y techos en general se toma el 25%. Alfa vale 25%. Entonces acá hay que hacer una aclaración, ¿no? Solamente para el caso de esto de acá que hemos aplicado, es una forma general. Pero ya cuando acá nos habla de azoteas y y techos en general, nos dice el 25% de la carga viva, ¿no? Que al final es el mismo que está acá. Ahí no hay ninguna variación, o sea, entre B y D es lo mismo. La única variación va a ser con el A, ¿no? Entonces, para el A en edificaciones sería, ¿no? El peso sísmico es igual al total de la carga muerta más el 50% de la carga viva. Digamos, vamos a colocarlo acá hasta un nivel n-1, ¿no? Más un 0,25 del nivel del último nivel, ¿no? De azotea o techo, ¿no? Eso es, digamos, lo más detallado posible, ¿no? Pero si quieres ser conservador, pues considera el peso sísmico, el D, más el 0,50 de toda la carga viva, ¿no? Obviamente este es mucho mayor que la expresión anterior. En el artículo 27 habla de procedimiento de análisis sísmico. 27.1 dice lo siguiente: se utiliza uno de los procedimientos siguientes. Es decir, dice que vamos a usar el análisis estático o de fuerzas equivalentes, de acuerdo al artículo 28, y también debemos usar el análisis dinámico modal espectral del artículo 29. Obviamente la norma al final nos pide comparar estos resultados, ¿no? Y obtener un cortante mínimo de diseño. Luego dicen en el artículo 27.2, el análisis se hace considerando un modelo de comportamiento lineal elástico. Por eso que te pide momentos de inercia sin fisuras, ¿no? Es un modelo lineal elástico, no hay fisuras, con las solicitaciones sísmicas reducidas. Entonces, la solicitación sísmica como tal para una edificación es esto. Cuando te dice reducida, ya pasa a ser esto, ¿no? Al usar un factor R en el denominador que ya depende del sistema estructural. Es decir, en términos sencillos, la fuerza que llega a la edificación debido al sismo es este. Y tú vas a diseñar para un cortante E mucho menor que la demanda. Entonces eso implica, si el sismo, dependiendo de la aceleración, si el sismo supera este cortante, ya la estructura se va a incursionar en el rango no lineal. Si el sismo no supera este valor, pues la estructura va a estar en el rango lineal. Obviamente cuando ya incursiona en el rango no lineal, pues va a haber deformaciones permanentes, fisuraciones, etcétera, porque la estructura como tal tiene que disipar energía y la evidencia son eso, ¿no? Las fisuraciones, como mínimo, ¿no? Va a depender de cuánta fuerza sísmica viene como cortante basal. Finalmente, en el artículo 27.3, nos indica el procedimiento de análisis dinámico tiempo-historia,
descrito en el artículo 30 puede usarse con fines de verificación. Con fines de verificación, ¿no? Pero en ningún caso es exigido como sustituto de los procedimientos indicados en el artículo 28 y 29. Entonces te dice que sí o sí, al hacer un análisis sísmico, tienes que hacer con estos artículos. Y si ya quieres hacer un análisis más exhaustivo, más detallado, haz un análisis dinámico tiempo-historia, que por lo general te va a dar pues fuerzas un poco menores que los que te da en el artículo 27.1, ¿no? Por eso que te dice pues como sustituto, no es exigido, ¿no? Obviamente este resultado va a depender de la estructura en particular, de las condiciones locales, etcétera, ¿no? Recordar que las normas son requisitos mínimos y de todas maneras están del lado conservador. Continuamos y ahora este tema ya lo vemos en la siguiente clase, ¿no? Ya vamos a hablar propiamente de análisis estático en el artículo 28.